Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Nissan con motor GA16 de tipo inyectado de 4 líneas con bobina externa. Tenemos en la mesa el distribuidor, probador de sensores Actron 3, tapadera y rotor, la bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo óptico. En esta parte tenemos el módulo óptico. Exactamente por acá están los lentes que interpretan la señal para la computadora, que salen por acá. Tenemos el disco óptico, el cual tiene dos tipos de ranuras. Tiene las internas y las externas. En las internas tenemos la posición exacta de los cilindros, que en este caso son 4 cilindros, de las cuales esta ranura más grande simboliza el cilindro número 1. En las ranuras externas tenemos 360 ranuras, simbolizando los grados en los cuales está el motor. Una recomendación en el caso de estos tipos de distribuidores, que tenemos que tener mucho cuidado de no tener agua, aceite o polvo en estas ranuras, ya que eso puede interferir en el funcionamiento del motor. Por acá tenemos el tomo de 4 líneas. La primera línea es negativo, la segunda línea es positivo, la tercera línea es señal de las 360 ranuras y la cuarta es la señal de los 4 cilindros. Para probar este distribuidor podemos hacerlo de dos maneras. Uno, haciéndolo con el probador de sensores, y la otra es haciéndolo con la computadora, haciendo el circuito completo. Vamos a explorar en el video ambas opciones. Para probar el distribuidor con el probador de sensores, vamos a tomar el distribuidor, vamos a hacer las conexiones. Viendo el distribuidor en esta manera, con las dos pestañas hacia arriba, el primer pin es el negativo, el segundo pin es el positivo, el tercer pin sería en este caso la señal de las 360 ranuras. Las señales no las podemos ver las dos al mismo tiempo, tenemos que verlas una por una en este caso. Vamos a encender el probador de sensores en rango bajo y función frecuencia. Al girar el distribuidor tiene que haber pulsación en el probador. Al girar levemente vemos que la señal es bastante rápida debido al número de ranuras. Si lo hacemos más rápido, vamos a ver que llega hasta el final. Esto nos indica que está en buenas condiciones. Aquí, por ejemplo, lo estamos probando directo a los pines, pero es más recomendable hacerlo con pines de por medio para que no haya problemas.
Aquí se zafó el positivo. Al hacerlo más rápido vemos que llega hasta arriba. Si al girarlo rápido no llega hasta arriba la señal, entonces hay un problema con el disco o con el módulo óptico. Vamos a ver la segunda señal, la señal de los 4 cilindros. Por cada vuelta completa tiene que haber 4 pulsos. Ahí podemos observar que por cada vuelta habían 4 pulsos. Esto quiere decir que el distribuidor está en buenas condiciones. Vamos a desconectar. Para diagnosticar el distribuidor es suficiente con la prueba que hemos visto anteriormente. Pero para diagnósticos más avanzados ya necesitaríamos poner la computadora del vehículo con todos los componentes. Vamos a quitar el probador y vamos a poner por acá la computadora del motor. Esta es la misma computadora que vimos en el video número 30. Y aquí tenemos todos los componentes. Si el distribuidor es en señal de entrada, tenemos la computadora como procesamiento de señal, el transistor de potencia como señal de salida y la bobina como actuador. Para hacer las conexiones, para probar este distribuidor, ya tenemos en el toma el conector correspondiente a este distribuidor. Entonces, para hacer la prueba con el circuito completo, vamos a hacer las conexiones correspondientes. Primero, vamos a conectar el distribuidor. El transistor ya está conectado. Los inyectores ya están conectados. Simulador de inyectores. Solo necesitamos dos cosas. Uno, la conexión de la computadora, poniendo el positivo y el negativo que la computadora necesita para poder trabajar. El conector está por acá. La línea azul en este caso es negativo de bobina. Lo vamos a conectar hacia la bobina. Y vamos a necesitar un positivo hacia la bobina. Y con esto tenemos el circuito completo. Entonces, al girar el distribuidor, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas y tiene que haber pulso en los inyectores. Como pudimos observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. Quiere decir que todos los componentes en este circuito están en buenas condiciones. Ahora, para hacer diagnósticos, en el caso no hubiera chispa, tendríamos que ver, en este caso, el toma del distribuidor. Vamos a necesitar un multímetro. Pondremos este ver por acá.
con el voltímetro en escala de 20 voltios. Vamos a poner el negativo en la batería. Y el positivo lo vamos a poner a los pines del distribuidor. Recordemos que el primero es negativo, entonces no veríamos voltaje. El segundo es positivo, tendríamos que encender la batería para hacer esta prueba. El primero es negativo, no. El segundo es positivo. Vamos a ver voltaje de batería. En el tercero y en el cuarto pin vamos a ver 5 voltios. Si al momento de hacer esta prueba no hubiera 5 voltios en estas dos líneas, quiere decir que hay un problema en la computadora y deben de revisarse los positivos y los tierras de esa computadora. Estos 5 voltios son las señales de referencia que la computadora manda para poder hacer el corte de chispa en estos módulos ópticos. Lo bueno es que todos los distribuidores ópticos trabajan de la misma manera, entonces sabiendo las conexiones podemos hacer diagnósticos rápidos. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Nissan con motor GA16. Si tienen más preguntas pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.